Muy buenos días. Como bien dijo el doctor Luciano, continuamos hoy con los temas académicos con accesos vasculares. Con accesos vasculares en su acápite de catéteres. Y esta es el contenido que tenemos a tratar en el día de hoy. Iniciamos hablando sobre la historia de los catéteres. Y si bien es cierto, todos sabemos que la hemodiálisis es un procedimiento terapéutico que se realiza rutinariamente en los hospitales y en nuestros centros de tercer nivel. Está indicada, y todos bien sabemos, en múltiples situaciones de pacientes con insuficiencia renal, tanto aguda como crónica, y a medida que se ha ido generalizando su uso, más pacientes con mayores riesgos, con mayores factores de riesgos son tratados con este método. De otra parte, también es importante destacar que el acceso vascular con frecuencia, dime, oye, Ana, ven, Ana, y Ana, lleva la niña, Ana, agárrame la niña que me está interrumpiendo. Ay, perdón. Discúlpenme. Continuando con la historia, el acceso vascular es con frecuencia la principal limitante para su aplicación, hasta el punto de haber sido denominado el tendón de Aquiles de la hemodiálisis. Su evolución histórica comienza en la década de los 70, cuando se introdujo la fístula de Skinner, y que esta fue, aunque fue revolucionaria en su momento y salvadora también, por así decirlo, pronto demostró que ocasionaba gran cantidad de complicaciones y trombosis en los pacientes. Después se implantó entonces la técnica de la fístula arteriovenosa, como se estuvo hablando en la clase anterior, cuyo éxito aún no ha sido superado por ningún otro tipo de método, pero que tiene la desventaja de no poder ser utilizada de forma inmediata. Cuando los programas de diálisis comenzaron a admitir entonces pacientes de altos riesgos, a menudo no era posible realizar la fístula arteriovenosa, como bien se habló también en la clase anterior, y por ello surgió la canulación de arterias y venas de grueso calibre con acceso vascular, lo cual, a pesar de haber sido descrita y ensayada en 1956, presentaba importantes vacíos para su aplicación. Y si bien es cierto, en 1959 fue desarrollado el primer catéter de doble luz, y entonces en 1961 se describió la técnica de hemodiálisis mediante la canulación de arterias y venas femorales. Desde esa primera época ya había catéter de una luz, los cuales tenían la ventaja de poder ser insertado en la vena subclavia y entonces dejado allí por varias semanas, pero el principal inconveniente de esto era que no proveía, sino más bien una sola línea vascular, y entonces era necesario canalizar a los pacientes con una vía periférica para su retorno. Entonces, ya hace una década se popularizó el uso del catéter subclavio de doble luz, y este avance ha sido muy importante, ya que este combinaba la ventaja de poder ser insertado y dejado en su lugar por un tiempo prolongado, y así entonces se facilitaba la conexión de la línea arterial y de la línea venosa, que es necesaria para hacer el proceso de hemodiálisis. Esta modalidad entonces de acceso se impulsó, y en este momento también las complicaciones tampoco dejaron de aparecer. Entonces, hablando un poco de estadística, en todas las revisiones, los porcentajes de los pacientes que se dializan a través de un catéter venoso central es superior al recomendado por todas las guías clínicas.
Y aunque si bien es cierto que los catéteres van a proporcionar hemodiálisis, se ha considerado que debe ser la tercera opción a la hora de pensar en un absceso vascular. En el 2009, en el 2010, en el 2008, el estudio CAMP, que es de la Comunidad Autónoma de Madrid, demostró que el 45% de los pacientes para el 2008 comenzaron la terapia hemodialítica a través de un catéter venoso central y que un 29.5% se mantuvieron recibiendo diálisis con este tipo de catéter. Resultados similares también arrojaron el estudio siguiente, el estudio de registro de enfermos renales de Cataluña, el cual en el 2009 arrojaron que el 53.7% iniciaron la diálisis a través de este tipo de catéter y el 21.9% era prevalente con el mismo catéter. Un estudio también multinacional europeo también registraron a través de la Asociación Renal Europea y a través también de la Asociación Europea de Diálisis y Trasplante, evidenciaron para el 2009 que el 68%, ellos registraron que en el 2005 había un 58% de pacientes que iniciaba con catéter venoso y que todavía para el 2009 había un 68% de pacientes que iniciaban hemodiálisis a través de catéter venoso central. Otro estudio que abarcó 256 pacientes de 28 unidades en España registraron que durante el año 2007 ningún centro cumplía con el objetivo de tener el 80% de pacientes con un acceso vascular tipo fístula arteriovenosa, y como resultado el estudio DOP reportó que para el 1996 ellos tenían un 7% de pacientes con catéter venoso central y que para el 2010 ellos tenían un 30% de los pacientes que iniciaban diálisis a través de un catéter venoso central. Y el riesgo de muerte por todas las causas a lo largo de los años es de un 55% para los catéteres no tunelizados y un 43% para los catéteres tunelizados. Durante el periodo de máxima mortalidad de estos pacientes se abarcan los primeros 120 días luego de la inserción del catéter. Y es importante hacer comprender que un catéter venoso central es inferior y siempre será inferior a la fístula arteriovenosa y nunca la va a sustituir. La realización precoz de una fístula arteriovenosa nativa es la mejor manera de evitar las complicaciones que van a ser producidas por los catéteres venosos centrales. En la práctica clínica todos conocemos dos tipos de catéter, que es el no tunelizado, el que vemos en la figura de la izquierda, y el tunelizado o permanente que está en la figura de la derecha, y que se van a emplear de forma de larga duración, el tunelizado. Entonces, hablando un poco de los catéteres no tunelizados, y se puede decir que estos suelen estar compuestos de materiales como el polivinilo, el polietileno y el poliuretano. Estos materiales van a ser de consistencia relativamente dura a temperatura ambiente, lo que le va a permitir su progresión a través del tejido subcutáneo y así va a facilitar la colocación mediante una guía metálica sin precisar una vaina introductora, mientras que a temperatura corporal este catéter se va a reblandecer y así va a ser más flexible y va a minimizar el riesgo de daño de la pared vascular. En menor grado, algunos están compuestos por silicona, que es un material que le va a conferir menor rigidez, pero mayor complejidad al momento de su colocación.
La longitud de estos catéteres van generalmente entre 15 a 25 centímetros, con un diseño de doble luz y una punta cónica. Y de forma óptima pueden ofrecer flujo menores de 300 mililitros, con una presión venosa menor de 200 milímetros de mercurio. Su forma va a ser recta, como se ve en la imagen, o precurvada, para disminuir el riesgo de acongamiento en el punto de salida cutánea, y por extensiones rectas o curvas suelen ser según la vena a canalizar. Los catéteres venosos no tunelizados se van a destacar porque son de facilidad a la hora de su colocación y además tienen una inserción en la propia cama del paciente, que no hay que movilizarlo a un quirófano, y no van a precisar tunelización. Es de rápida colocación y tienen un mínimo riesgo de trauma. Aunque proporcionan un menor flujo, la rapidez del acceso a una vena, también dice la literatura que no va a necesitar imágenes, aunque esto no va a pasar en nuestros medios. Inmediatamente se le coloca el catéter, hay que realizar radiografía para confirmar. Hablando un poco del catéter no tunelizado, que se vinieron desarrollando en 1987, suelen ser generalmente de silicona, de poliuretano y de carbonato. Estos, su longitud puede ser variable según la vena a canalizar y suelen llevar un rodete de dracón o de poliéster en su parte extravascular. Esto tienen como objetivo provocar una fibrosis para impedir el paso de agentes infecciosos y actuar como anclaje en el tejido subcutáneo. Estos catéteres son más blandos y flexibles para minimizar el daño sobre la íntima de la arteria. Van a ser biocompatibles y no trombogénicos y resistentes a los cambios químicos, lo que va a aumentar su longevidad y van a disminuir así también el número de complicaciones. Entonces, estos catéteres van a tener doble luz, que puede ser en forma de D o doble O, en la luz de la arteria circular y en la venosa también en semiluna. Entonces, aunque existen varios estudios comparativos entre ambos catéteres, ninguno ha demostrado la diferencia significativa entre ellos que sugieran la utilización de un modelo frente al otro. Y es importante conocer las características de los materiales utilizados para los catéteres de hemodiálisis, como bien anteriormente le dije, que están compuestos de silicona, de poliuretano y de carbonato. Entonces, el material de estos catéteres deben de aportar firmeza, sobre todo, deben de aportar rigidez y al mismo tiempo deben aportar flexibilidad, así también deben de aportar la compatibilidad con el propio organismo en el cual se va a colocar y con las estructuras asociadas al propio catéter, como son las conexiones arteriovenosas, las pinzas y los tapones de cierre. Y como le dije que es importante conocer los materiales porque existen determinadas soluciones antibióticas y antisépticas que se pueden utilizar habitualmente y que son incompatibles con estos materiales, tales como el alcohol y el polietilenglicol, que contienen la crema de mupirocina y la povidona yodada. Estos van a interferir con los materiales de poliuretano y pueden romper el catéter venoso central, mientras que los copolímeros como el carbonato son resistentes al alcohol y al yodo, y la povidona también va a interferir con la silicona, así produciendo la degradación y también su rotura. Las guías nos recomiendan utilizar los accesos vasculares tipos catéteres de forma general cuando tenemos pacientes con enfermedad renal aguda o crónica, cuando se precisa un acceso vascular
para efectuar hemodiálisis de forma urgente. Así también debemos de saber que vamos a utilizar este tipo de catéter cuando tengamos una trombosis de la fístula arteriovenosa que no sea recuperable hasta que se pueda realizar una nueva fístula arteriovenosa. Además, vamos a utilizar los catéteres venosos centrales en los pacientes en los que no sea posible realizar una fístula arteriovenosa nativa, que se recomienda entonces la realización de una fístula arteriovenosa protésica antes que la colocación del acceso venoso central. Y se sugiere que la utilización de un catéter venoso central con acceso vascular en algunas sustancias especiales, y estas van a ser las siguientes. Cuando tenemos un paciente que la esperanza de vida se hace inferior a los 6 meses, así también vamos a utilizar este catéter cuando el estado cardiovascular que vaya a contraindicar la fístula arteriovenosa, y también en los pacientes con trasplante renal de donante vivo, y también cuando el paciente se niega a otro tipo de acceso y desea que se le coloque este. Pero también debemos conocer las recomendaciones específicas de los accesos temporales o no tunelizados. Y esto los vamos a utilizar normalmente cuando tengamos un paciente con una insuficiencia renal aguda, aquellos pacientes que requieren hemodiálisis o hemoperfusión por intoxicación o sobredosis. Además, en los pacientes con lesión renal aguda, con insuficiencia renal aguda, que necesitan una diálisis urgente, pero que no disponen de un acceso a la circulación madura para su uso. Entonces, también vamos a utilizar el catéter temporal para esos pacientes de hemodiálisis periódica que han perdido su acceso permanente y que requieren un acceso temporal hasta que sea restablecido la función del otro acceso permanente. Utilizamos también este catéter en los pacientes que requieren plasmaféresis y en los pacientes que reciben diálisis peritoneal en el periodo de descanso peritoneal hasta la colocación de un nuevo catéter peritoneal. También utilizamos este catéter ante los pacientes receptores de trasplante con un episodio de rechazo grave y que necesiten diálisis temporal. Utilizamos el acceso permanente en los enfermos con agotamientos o imposibilidad absoluta de cualquier tipo de fístula arteriovenosa, así también con arteriopatía periférica grave, los pacientes con hipotensión arterial crónica por su asociación con trombosis repetida de la fístula arteriovenosa, generalmente, sobre todo la que es protésica. También utilizamos este tipo de catéter, como bien le dije, en los pacientes que tienen una esperanza de vida menor a 6 meses, y en los pacientes que tienen miocardiopatía grave con función ventricular izquierda deprimida. Entonces, hay factores que van a ser, que se tienen que tomar en consideración porque van a estar asociados a la utilización de los catéteres venosos. Y hay dos tipos de factores que la literatura nos hablan, y es los factores que están asociados al paciente, a lo que no están asociados al paciente. Y entre esto podemos destacar de que utilizamos los catéteres en aquellos pacientes que no tienen un seguimiento nefrológico previo, es decir, que estos pacientes tienen un seguimiento nefrológico insuficiente. Además, lo utilizamos en aquellos que no han tenido existencia en la consulta de la enfermedad renal crónica avanzada, aquellos con baja disponibilidad de los servicios de cirugía en relación con la creación y reparación de una fístula arteriovenosa, y aquellos que tienen un seguimiento no adecuado de las disfunciones de un acceso vascular. Los factores asociados al paciente están el sexo femenino, la edad avanzada, la obesidad, la diabetes mellitus, la arteriopatía periférica y la celulitis recidivante. En cuanto a la selección del catéter, las guías nos recomiendan
que la longitud del catéter venoso central tunelizado colocado en las venas centrales superiores sea la adecuada para situar la punta, para ser situada en la punta de la aurícula derecha, y que cuando se coloca un catéter a nivel inferior, es decir, en la vena femoral, que pueda alcanzar la punta, al menos el interior de la vena cava inferior, para así obtener flujos sanguíneos superiores y mejor adaptación para la utilización en los periodos de larga duración. También el uso del catéter venoso central no tunelizados en las situaciones que se prevea permanencia de este no debe de ser superior a 2 semanas. Los periodos más prolongados se van a recomendar para los catéteres tunelizados porque se prefiere por lo que se prefiere utilizar entonces el catéter venoso tunelizado antes que el no tunelizado en los casos de insuficiencia renal aguda, porque este va a proporcionar entonces una mayor eficiencia a la hora de la terapia hemodialítica, va a presentar menos complicaciones y así también vamos a tener menos números de recambio. Y no se puede recomendar de forma recomendar de manera preferente ningún modelo o tipo de catéter venoso central tunelizado para la diálisis. La tasa de supervivencia de los catéteres son de alrededor 60% a 6 meses y de 40% al año. El flujo de sangre inadecuado también es un problema importante en los catéteres venosos, y esto es porque rara vez van a alcanzar un flujo mayor de 400 mililitros por minuto. Aunque la guía Kadoki nos establecieron la cifra inferior a 300 ml minuto, ya en la actualidad, según la literatura, nos refieren que hay catéteres venosos centrales que pueden proporcionar flujos mayores hasta 400 ml minutos. Para la inserción del catéter, el procedimiento de la colocación de este debe ser realizado por un personal calificativo con la experiencia o familiarizado con la técnica. Además, se recomienda que los catéteres venosos centrales tunelizados sean colocados bajo las condiciones de asepsia en una sala con control de imágenes o ecocardiografía o radiografía y un control de la posición definitiva de la imagen radiográfica. Así también, la primera colocación del catéter venoso central tunelizado debe de ser en la vena yugular interna derecha, y de los catéteres no tunelizados que sea la vena femoral común en situaciones de emergencia. Además, las guías nos sugieren no colocar catéteres venosos centrales en las venas yugulares o subclavia y trilaterales, a donde nosotros vamos a, donde se va a colocar la fístula arteriovenosa en fase de, o donde está colocada la fístula arteriovenosa en fase de maduración. También las guías nos recomiendan que la colocación de un catéter venoso central para diálisis se realice guiada por ultrasonido. Entonces, los requisitos y el tiempo del procedimiento se va a precisar previo la aceptación del paciente. Como bien le dije, debe de ser en un área apropiada, ya sea sala o quirófano. Se debe preparar al paciente antes del procedimiento para un mejor control del mismo. La área debe de contar, el área donde se va a colocar el catéter debe de contar con personal y el equipo apropiado para resolver cualquier tipo de emergencia. Eso es incluyendo además los fármacos. Aquí voy a hablar sobre las venas a utilizar y también en qué caso la vamos a utilizar. Las venas generalmente canalizadas con los catéteres venosos
centrales, en orden de preferencia, se prefieren primero las venas yugulares internas derechas e izquierda. Después, la vena femoral derecha e izquierda, la vena subclavia derecha e izquierda, y excepcionalmente hay literaturas que no hablan que se ha utilizado la vena cava inferior y también las cervicales y las venas yugulares externas. También se ha utilizado las venas safena y la arteria aorta por porción traslumbar. Otras arterias que también se pueden, otras venas que también se pueden utilizar son la suprahepática y las venas gonadales. El lugar de inserción más óptimo siempre será la vena yugular interna derecha y debe evitarse insertar catéter en la vena subclavia porque este se ha asociado a una mayor incidencia de complicaciones relacionadas con la inserción que se hablará más adelante como hemotórax y el neumotórax. Entonces, también la inserción a nivel de la subclavia está asociado a una mayor incidencia de estenosis venosa central tardía en un 40%. Vamos a utilizar la vena yugular interna en los pacientes que presenten encamamiento y que tenga un índice de masa corporal mayor a 48. Además, en los pacientes que estén en un postoperatorio de la reparación de un aneurisma aórtico, así también en los pacientes ambulatorios con necesidad de movilidad para su rehabilitación. Las venas femorales las vamos a pensar utilizar en los pacientes que estén críticos con un nivel de masa, un índice de masa corporal menor a 24, los pacientes que presenten una traqueostomía o con necesidad de realización de la misma, así también cuando necesitamos una diálisis urgente, y la yugular interna izquierda, la contraindicación, esta se utilizará cuando haya contraindicaciones para utilizar la yugular interna derecha o las venas femorales. Y la subclavia la vamos a utilizar cuando haya contraindicación de utilizar los accesos yugulares y femorales. Y también, si la utilizamos, es preferiblemente utilizar la del lado derecho. Los catéteres venosos centrales no tunelizados deben colocarse en el mismo lugar que vayan a ser utilizados el mismo día que vaya a ser utilizado para la hemodiálisis. Los catéteres venosos tunelizados pueden colocarse inmediatamente antes de ser utilizados, pero es preferible o es prudente, mejor dicho, hacerlo 24 horas o 48 horas antes de utilizarlo. Entonces, también las guías nos recomiendan comprobar la posición de la punta del catéter a través de fluoroscopía o de radiografía si nosotros estamos pensando una disfunción durante su uso. Las guías nos recomiendan que los catéteres venosos centrales para hemodiálisis se utilicen únicamente para realizar las sesiones de hemodiálisis. Además, las conexiones y desconexiones de los catéteres venosos centrales nos recomienda que se realicen únicamente por el personal de enfermería especializadas para las unidades de hemodiálisis y que son necesarias 2 personas. Una de las enfermeras debe hacer lo siguiente, debe de comprobar la permeabilidad y el flujo del catéter venoso central, debe de vigilar el estado del catéter venoso central, también debe evitar realizar las medidas para evitar la contaminación endoluminal. También cualquier resolución de problema debe de realizarlo este personal, así como lavado en caso de disfunción, el sellado del catéter venoso central y la medida de protección del catéter venoso central intradiálisis e interdiálisis. Las guías también nos recomiendan
realizar manipulación del catéter venoso central bajo las medidas de asepsia, cubrir el orificio de salida del catéter y también cubrir la piel pericatéter para así preservar y reservar la integridad y contribuir a su sequedad. También nos recomiendan valorar los apósitos del orificio de salida del catéter venoso central en caso de en cada sesión de hemodiálisis. El seguimiento del catéter se va a realizar por un clínico certificado y esto debe de hacerse en cada sesión de hemodiálisis y además las guías nos recomiendan que ante una terapia dialítica ineficiente se tenga en cuenta que el flujo va a ser proporcionado por el catéter venoso central y la recirculación de este. Además, nos recomiendan no realizarle a los pacientes cultivos rutinarios en ausencia de signos de infección. Entonces, refiriéndonos a las complicaciones por el catéter, se van a clasificar en aguda y en tardía, sabiendo que la clasificación aguda se va a referir a la que están dentro de los 30 días luego del procedimiento. Estas son infrecuentes y están relacionadas generalmente con la punción de la vena o la inserción del catéter y pueden ser subdivididas en las que se encuentran íntimamente relacionadas con el procedimiento o inmediatas. Estas se van a definir como las que tienen lugar dentro de las 24 horas subsiguientes a la inserción del catéter y también en las que ocurren una vez haya transcurrido el tiempo de intervalo, entonces de las 24 horas, y estas van a ser generalmente complicaciones derivadas del procedimiento y suele consistir en un daño a la estructura vital subyacente al mal posicionamiento del catéter también. En el recuadro a la derecha nos habla de las complicaciones que comúnmente vemos de forma frecuente y excepcionales. En las frecuentes vamos a tener el neumotórax o neumomediastino, así como arritmias ventriculares, arritmia cardíaca. También podemos tener ruptura o perforación del catéter, parálisis transitoria del nervio recurrente laríngeo y como excepcionales vamos a tener un taponamiento cardíaco, puede haber ruptura cardíaca y puede haber perforación cardíaca de los grandes vasos. Con relación a las complicaciones tardías, estas van a agrupar el conjunto de complicaciones que tienen lugar pasados los 30 días luego de la realización del procedimiento. Y entre estas complicaciones suelen estar relacionadas con el cuidado y el funcionamiento del catéter y difieren en el tiempo desde la inserción de este. No suele ser tan grave como las agudas y esto va a tener como consecuencia también la retirada del catéter generalmente. Y esto se traduce como una pérdida de un acceso vascular. Entre las complicaciones tardías podemos mencionar, como está en el cuadro a la derecha, las infecciones que se van a tratar en la próxima clase y es importante saber que es la complicación más frecuente de los catéteres venosos centrales. El estafilococo coagulasa negativo y el Staph aureus. Este se puede dar en 3 niveles, tanto en el orificio del catéter, en el túnel, o también puede ser una bacteriemia. Otra complicación es la trombosis relacionada con el catéter venoso central, la cual la voy a detallar más adelante. La complicación también siguiente es la estenosis venosa central, que bien estuve mencionando que es frecuente cuando se inserta un catéter a nivel de la subclavia y esta estenosis puede verse en un 42 a un 50% cuando
se inserta a nivel subclávico y en la vía yugular de un 0 a un 10%. Es mucho más frecuente con los catéteres no tunelizados que con los tunelizados. Esta complicación, aunque suele ser asintomática, también puede cursar con edema de miembro superior y ipsilateral y puede comprometer el futuro desarrollo de la fístula arteriovenosa en ese mismo miembro. Podemos también ver como complicación hemotórax, perforación auricular y taponamiento cardíaco. Estas son complicaciones excepcionales y están asociadas al uso inadecuado y prolongado del catéter no tunelizado. La rigidez del catéter venoso central mal posicionado y condiciona también a la erosión y posterior perforación vascular. Esto también se asocia a una mala posición de la punta o a una migración proximal dentro de la cava superior. Otra complicación que podemos mencionar es el pinzamiento y la ruptura del catéter venoso central, y esto es debido a la migración de las cavidades cardíacas o arterias pulmonares. Puede verse en la inserción de la vena cava, de la vena subclavia a través de la pinza costoclavicular. Otra complicación es la ruptura o las desconexiones accidentales o voluntarias del catéter, así como sus tapones, que también que esto puede producir embolia gaseosa y rara vez va a producir hemorragia. La siguiente complicación es la dificultad de la extracción de los catéteres venosos tunelizados, que es una complicación infrecuente, se ve hasta en un 1% menos, y esto es debido a la formación de una cápsula de fibrina de colágeno y de células endoteliales que en algunos pacientes va a provocar la fusión de la pared de la vena con el catéter venoso central, y por este motivo entonces queda fuertemente fijado y provocando así una elevada resistencia a la hora de extraerlos. Otras complicaciones que son mínimas en los pacientes con catéter venoso central es la oftalmoplegia, el esoftalmo. También podemos ver hemorragias de varices esofágicas en los pacientes con catéteres venosos centrales. Así también podemos ver rupturas de la luz del catéter y puede también haber embolizaciones en estos pacientes. Un análisis observacional que se realizó con catéter en comparación entre los catéteres no tunelizados a los catéteres tunelizados, y en el estudio se estaba valorando cuáles son las mayores complicaciones con el uso de los mismos. Y este estudio nos arrojó lo siguiente: se realizó en 272 pacientes, de los cuales 235 tenían no tunelizado y 37 tenían tunelizado. Entonces se realizó en 11,000 meses, en 11,000 días, perdón, se estuvo valorando las complicaciones de los pacientes, y que los que nos arrojó fue lo siguiente: que el catéter no tunelizado tenía una retirada de hasta un 45% en comparación con los tunelizados, que se retiró en un 28%. La tasa de este fue de 1.8% por 1,000 días de cada catéter, y en el tunelizado, y en el no tunelizado de 19% en los primeros 1,000 días. La supervivencia de los catéteres en el femoral no tunelizado fue de 42% a los 14 días, en el yugular fue de 75% a los 14 días, y en el tunelizado la supervivencia fue de 95% a los 14 días. Si bien ven en la imagen, los catéteres tunelizados tuvieron una supervivencia en todas las, de 95% en todos los días que fueron censados. La bacteriemia fue mayor en los no tunelizados para un 4% y en los tunelizados para un 1%. Y la retirada fue mayor, evidentemente, para los no tunelizados en un 8% y los tunelizados en un 1%. Y es importante conocer la disfunción de los catéteres, que es una de las causas más importantes que influye en la retirada de
un catéter y también, como bien les dije, las infecciones. Pero en este caso le voy a hablar un poco de la disfunción del catéter, el cual se va a definir como la incapacidad que se tiene de obtener o mantener el flujo de la sangre extracorpóreo adecuado durante los 60 minutos luego de la iniciación de la terapia dialítica, a pesar de haber realizado el menos intento de mejorar el flujo. Esta se va a clasificar o la causa se van a clasificar en precoces y tardía. En la disfunción precoz ocurre en la primera vez que se realiza la terapia dialítica a través del catéter venoso central, y esta suele estar íntimamente relacionada con el proceso de la inserción, como bien anteriormente dije. En contexto con la mala posición también de la punta, el cual puede situarse en la vena cava superior, o cuando la luz arterial no está colocada a nivel de la aurícula derecha. También puede ser por acodamiento de el cual puede producirse en el momento de realizar la tunelización, si luego de colocar el catéter se comprueba o no el flujo o la resistencia al momento de aspirado con la jeringa. La disfunción tardía se debe generalmente a trombosis, como anteriormente mencioné, y su presencia puede ser intraluminal o por formación de la vaina de fibrina. Esta formación de la vaina de fibrina se puede dar en las primeras se inicia en las 24 horas luego de la colocación del catéter como respuesta a la agresión sufrida por el vaso. Inicialmente estará compuesta por fibrinógeno, por albúmina, por lipoproteínas y por factores de la coagulación. Y esta es la principal causa de la disfunción tardía. La vaina de fibrina va a comenzar el punto de contacto, comienza en el punto de contacto del catéter y de la pared del vaso, y esta va a avanzar hasta que se cubre la totalidad de la longitud del catéter venoso central, y de este modo va a ser posible la disfunción. La disfunción puede aparecer varias semanas tras la colocación del catéter. Como bien le dije, también puede aparecer dentro de las 24 horas luego de la colocación del mismo. También la disfunción tardía se va a clasificar en intrínseca y extrínseca. Las trombosis extrínsecas son secundarias a la formación de un trombo mural que puede ubicarse en la vena cava superior o en la arteria o en la aurícula derecha, y suelen ser graves ya que precisan de anticoagulación sistémica, y esto va a precisar también la retirada del catéter venoso central. La trombosis intrínseca, entonces, suele ser la causa de déficit del flujo venoso a través del catéter venoso central, y suele estar asociada a la formación de la vaina de fibrina que anteriormente se mencionó. También puede ser causada por un trombo en la punta del catéter, y también puede ser causada por un trombo a nivel intraluminar. La clasificación anterior que mencioné entre precoz y tardía, esta también se puede utilizar para hablar de las complicaciones, por lo que a la hora de hablar de la disfunción de catéter se recomienda la clasificación de Becerra y Penden, que también nos habla de los síntomas que podemos ver al momento de presentar la disfunción. Y es que cuando este tipo de cola de fibrina, que se va a extender desde el extremo del catéter, actuando de como forma de válvula, esta nos va a dar como complicación la imposibilidad de infundir. Nosotros podemos infundir, pero no podemos retirar sangre. Cuando es de tipo vaina de fibrina, la fibrina entonces se va a adherir a toda la longitud y superficie extrema del catéter. Esto permite la presencia del trombo entre la vaina y la punta. Esto nos va a causar la imposibilidad para infundir y retirar sangre. Cuando está a nivel del trombo mural,
la fibrina es procedente de la pared vascular dañada, se va a unir a la fibrina que cubre el catéter y esto va a aumentar el riesgo de trombosis venosa. Como complicación, vamos a tener la salida del líquido inyectado por el punto de inserción del catéter. El paciente puede presentar edema, dolor y dilatación vascular. Cuando el trombo es intraluminal, la vaina de fibrina entonces se va a formar dentro del catéter de diálisis y esto va a causar una oclusión parcial o total de la luz del catéter. Y como complicación vamos a tener imposibilidad para infundir o retirar sangre. ¿Y qué vamos a hacer cuando tendremos este tipo de complicación? Lo primero que vamos a hacer es realizar una radiografía de tórax, antero, posterior y lateral. Luego vamos a ver la posición del catéter. Y si la posición está incorrecta, vamos a hacer una recolocación o recambio del mismo, vamos a hacer un lavado con suero salino, con suero fisiológico, y vamos a comprobar de nuevo. Si la posición es correcta, entonces vamos a utilizar la terapia fibrinolítica, ya sea con uroquinasa, alteroplasa o reteplasa. Entonces también podemos realizar el tratamiento intervencionista ya luego de que la terapia fibrinolítica no resulta efecto. También podemos pensar en hacer recambio de catéter venoso central con angioplastía de la vaina de fibrina y también hay que pensar en la colocación del catéter en otro sitio, en otro acceso vascular. Entonces también las guías nos recomiendan que debemos de hacer un sellado del catéter venoso central luego de la diálisis, ya sea con heparina, con citrato o con el activador tisular de plasminógeno alternado también con heparina, sabiendo que la dosis habitual que podemos utilizar para el sellado va de 1.000 a 10.000 unidades, pero la media es 5.000 unidades. Aunque algunas guías nos han recomendado menos dosis, es decir, 2.500 unidades, para evitar la llegada a nivel sistémica y así evitar la anticoagulación sistémica. Entonces, también se ha demostrado la ventaja del citrato frente a la heparina, que no va a provocar la anticoagulación sistémica, pero si utilizamos gran cantidad de esta puede provocar toxicidad por el citrato y también puede provocar arritmias que ya han estado documentadas. Esta ha sido la literatura que utilicé para esta conferencia. Muchísimas gracias. La frase de hoy es: la flor no se preocupa por las abejas, solo florece. Gracias.